la mesa 15 con nuestra compañera Karen Vizcarra, del Lado Márquez, recito de la licenciatura en Neoclásica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y nos va a compartir su ponencia titulada De la isla de la Temuenza al Elecón, un estudio sobre la flexibilidad del mundo en la época Muchas gracias, Luis. Primero que nada, muchas gracias a los organizadores de este coloquio por permitirnos mostrar nuestros trabajos. Como ya menciona Luz, mi trabajo está dirigido a las habitantes de la isla de Antemuesa, es decir, las sirenas, y a las habitantes de la isla de México, las musas. Entonces, sin más preámbulos, comenzaré la lectura de este trabajo. Para los griegos, sirenas y musas han estado relacionadas desde tiempos arcaicos. Autores como Alcmán, Sófocles y Plutarco, correspondientes a distintas épocas de la antigüedad clásica, dan testimonio de esta afirmación al asimilar en sus obras las habilidades de unas y de otras. Algunos de los vínculos formales que existen entre ellas es su genealogía, ya que los mitógrafos introducen a las sirenas como hijas de Terpsícore, una de las musas, su constitución coral, que en el caso de ambas puede variar en número dependiendo de cada autor, su eminente habilidad para el canto y para la música, e incluso la conexión con el inframundo, ya que existen medio centenar de sarcófagos con representaciones de las musas, como también lo hay de las sirenas, quienes recurrentemente aparecen en tumbas griegas, por lo cual han sido relacionadas igualmente con el inframundo. Bueno, a pesar de las evidentes similitudes que existen entre unas y otras, los especialistas han profundizado su búsqueda no para establecer o interpretar los paralelismos en sus atribuciones, sino más bien para incrementar sus diferencias y establecer sus respectivas funciones. Con este objetivo, Pollard escribió su artículo Musas y Sirenas, en el cual desarrolla numerosos argumentos con el fin de demostrar que no existe ningún vínculo entre estas diosas. Contrario a lo que sostiene esta opinión moderna, en el mundo de la épica arcaica parece que las diferencias entre ellas no están tan definidas como pretenden los filólogos. Por lo contrario, la elección léxica utilizada en la Odisea, en el episodio de las sirenas específicamente, y en el poemio de la Teogonía, que está consagrado por completo a las musas, presenta numerosas semejanzas entre sí, las cuales podrían justificar una asimilación entre las funciones de ambos coros. A continuación, se van a presentar las principales características que compartieron estas diosas en las épicas arcaicas y las interpretaciones que han generado los filólogos a partir de ellas. El primero de los puntos que yo desarrollé es la omnisciencia. En primer lugar, las musas se reconocen a sí mismas poseedoras de un elevado conocimiento y capaces de comunicar a sus predilectos, que son los poetas épicos, aquellos acontecimientos que constituyen la narración de los poemas. Esta cualidad se manifiesta en la Ilíada de Homero, quien les dirige la siguiente alabanza. Nada más leo la traducción en español para ahorrar tiempo. Pues ustedes son diosas, están presentes y conocen todo. Nosotros, los hombres, solo escuchamos rumores y nada sabemos. Estos versos, que forman parte de una invocación que está antes del catálogo de las naves, revela que el poeta no solo considera a las musas conocedoras de todo, sino también que están presentes tanto en los acontecimientos que está por narrar, como en el momento de la ejecución del canto, para el cual solicita la inspiración. El aspecto de continuidad que ofrecen estos tres verbos, parece y se, indican que la sabiduría de las musas es atemporal y por lo tanto eterna, ya que se trata de un conocimiento perteneciente al ámbito divino. Esta sapiencia superior se contrapone con la experiencia humana, naturalmente errónea, porque se sostiene solamente de rumores, pleosorion, y no proporciona información verdadera al poeta. De modo que el conocimiento de las diosas constituye el único conocimiento confiable para los hombres. Una atribución similar se encuentra en la Teogonía. Traduzco únicamente: las musas que narran lo que es, lo que será y lo que fue.
Estas palabras de Hesíodo pronunciadas en su proemio parecen imitar el anterior verso de la Ilíada, tanto por la marcada aliteración dental. Este parece teíste, tateonta, tesomena, proteonta. También por el sentido encomiástico que ambos pasajes contienen. En esta ocasión, las musas son exaltadas por su capacidad de relatar no solo los acontecimientos pasados y presentes, sino también aquello que ha de ocurrir en el futuro. Esta omnisciencia, con alcances proféticos, que ya se anunciaba desde las épicas de Homero, y de Panda, en realidad podría responder a la función primigenia de las musas como una fuerza de la naturaleza, que es capaz de recordarle a los hombres aquello que solicitan. Un ejemplo más sobre la sabiduría de las musas pertenece a la teogonía de Hesíodo, en el cual las diosas mismas toman la palabra para pronunciar lo siguiente. Traduzco únicamente. Sabemos decir muchas falsedades similares a verdades, pero sabemos cuando queremos cantar cosas verdaderas. Aunque hay muchísimas cosas que decir al respecto de estos dos versos, por ahora basta con observar la anáfora inicial. La repetición del verbo oirar al comienzo de ambas líneas revela que para el poeta la capacidad de saber es la cualidad más destacada de las musas. Además, contrapone sus dos verbos completivos, lege y gerisasal, en igual jerarquía, ya que, de nueva cuenta, el conocimiento de las diosas se manifiesta transmisible para los hombres. Cada uno de estos pasajes constituye los argumentos de los filólogos para asegurar que las musas difieren de las sirenas, ya que las primeras poseen la cualidad de la omnisciencia, mientras que las segundas pretenden saber todo, pero no lo saben. Esto es lo que sostiene García Gual. Sin embargo, incluso para estos estudiosos, es evidente que las diosas marinas, si bien no presumen ser omniscientes como las musas, sí poseen un conocimiento sobrehumano y divino, el cual se manifiesta en las palabras que ellas mismas profieren en la Odisea, particularmente en los siguientes 3 versos, cuando la embarcación de Odiseo se aproxima a su isla. Traduzco únicamente. Nosotros sabemos todo cuanto han sufrido en la extensa Troya aqueos y troyanos por voluntad de los dioses, y sabemos también cuanto sucedió sobre la tierra africana. Como puede observarse, este pasaje presenta una anáfora, ismen, idéntica a la que se encuentra en los versos 27 y 28 de la teogonía, que son los que están arriba. Los comentaristas y estudiosos han reconocido que muy probablemente Hesíodo se inspiró en las palabras emitidas por las sirenas para componer los versos pronunciados por las musas en su obra. El conocimiento que presumen poseer en este fragmento ha sido desacreditado por filólogos como Pietro Pucci y García Gual, quienes concuerdan en que las sirenas saben todo el pasado pero no saben nada del presente, ya que no perciben que Odiseo está atado al mástil en su barco. Sin embargo, de acuerdo con el mismo Pucci, las sirenas logran reconocer al héroe en cuanto la nave se acerca, y por ello le dirigen su canto, de modo que su conciencia sobre los eventos presentes aún puede ser discutible. Comprobable o no, el conocimiento que poseen, si damos crédito a sus palabras, abarca todo, a todo lo que ha acontecido en el mundo, al igual que se presume sobre las musas de Homero. Más adelante en su discurso, las sirenas vuelven a mencionar el verbo joida, esto ya no está en la presentación, solamente para afirmar que aquellos que escuchan su canto se van sabiendo más cosas, Leiona y dos. Pucci, en su análisis detallado de estas palabras, señala que esta forma verbal es utilizada en las épicas homéricas para establecer jerarquías entre hombres y dioses, los que son más viejos, que por lo tanto conocen más, y los que son más jóvenes, que conocen menos, y por lo tanto son expertos en más cosas. De acuerdo con esta opinión, y con lo ya dicho por las diosas, el conocimiento que poseen y que revelan por medio de sus cantos es, al igual que el de las musas, comunicable y transmisible para el hombre que desea escucharlo, quien será poseedor del mismo. Las sirenas están conscientes tanto del presente como del pasado. No es significativo determinar si verdaderamente también conocen los hechos futuros, como Homero y Hesíodo presumen acerca de las musas, ya que en la práctica las hijas de Mnemosine
no hacen uso de su conocimiento sobre los eventos venideros para comunicarlos al poeta. A lo largo de la Ilíada, las musas son invocadas por el poeta en momentos muy específicos, para rememorar la cólera de Aquiles, para enumerar a los caudillos y naves que zarparon rumbo a Troya, para mencionar a los mejores hombres y caballos de los Atridas, y para describir diversos episodios de corte bélico. En la Odisea solo se realiza una invocación al inicio del primer canto, para solicitar a las musas que haga recordar, que le permitan recordar íntegramente el retorno de Odiseo. En la misma obra se pueden localizar otras menciones de las musas, por ejemplo, cuando Demódoco ameniza el banquete, la musa le incita a cantar la riña entre Odiseo y Aquiles durante su estadía en Troya. Por su parte, a lo largo de la Teogonía, Hesíodo las invoca solo en 3 ocasiones. Para comenzar el catálogo de titanes y dioses, para celebrar a las diosas que engendraron héroes con hombres inmortales, y para dar inicio al catálogo de las heroínas. Algunos filósofos, como el español Luis Gil Fernández, consideran que las musas, al relatar las hazañas de los dioses olímpicos, que son eternos, en realidad demuestran que poseen conciencia de aspectos que trascienden espacio y tiempo. De este modo, su sabiduría divina también abarca lo futuro. Sin embargo, no debe olvidarse que los relatos inspirados por las diosas Hesíodo pertenecen a un tiempo mítico, indudablemente anterior. Como puede constatarse, las musas acuden al llamado del poeta con el fin de traer a su memoria eventos exclusivamente del pasado, y en especial para dictarle largos catálogos de nombres, y nunca, jamás sobre el futuro de la historia, y mucho menos sobre la vida del poeta. De modo que el conocimiento sobre lo posterior, si es real que lo poseen, no es comunicable para el poeta épico arcaico, y por lo tanto no genera una diferencia práctica entre su conocimiento y el de las sirenas, quienes participan de los mismos acontecimientos que conocen las diosas del Épico. De modo que, aún carentes de omnisciencia, las sirenas contarían con el conocimiento necesario para relatar los acontecimientos que narran las musas y comunicarlo a quien esté dispuesto a escuchar. Como ha quedado confirmado por las propias palabras de las sirenas, su conocimiento está dirigido a los acontecimientos del pasado. De nuevo les comparto estos versos que ya había puesto anteriormente, ¿no? Y principalmente a lo relacionado con la guerra de Troya, que es lo que se encuentra en letras rojas. Esta declaración hace suponer que su canto, que por mucho tiempo ha sido motivo de especulación y duda, realmente consistía en una narración de las grandes hazañas bélicas de los hombres. Pucci comprobó que el léxico utilizado por Homero en este episodio se repite escasamente en la misma Odisea y por el contrario es muy frecuente en la Ilíada, de donde concluye que el canto de las diosas remite, tanto en el contenido como por medio del vocabulario, a los episodios bélicos sucedidos en Troya, de donde Odiseo proviene. García Gual profundiza más acerca de este tema y dice que en realidad los episodios que narran solamente son aquellos en los que Odiseo es el protagonista. El resto de los eventos quedan afuera de su canto. Además afirma que el héroe, al escuchar este canto divino, se está enfrentando consigo mismo y con su propia historia. Dice que esto es fatal, recordando el mito de Narciso, que se observa a sí mismo y de tanto observarse a sí mismo muere. Luis Gil afirma que la diferencia entre los cantos de las sirenas y de las musas radica en que las primeras ofrecen una narración histórica, mientras que las segundas proporcionan un conocimiento cosmogónico y teológico. Esta interpretación, no obstante, solo tendría efecto en la primera parte de la teogonía, ya que la misma obra alude al nacimiento de los héroes en líneas posteriores. Tampoco concuerda con los poemas de Homero, dedicados a la narración de los Theandron, es decir, las memorables hazañas de los hombres. Más allá del simbolismo que puede encerrar este canto, por ahora basta saber que su naturaleza es la de una narración épica, y que su tema principal es la historia de Odiseo y de sus hazañas durante la guerra de Troya. Sobre las musas puede afirmarse algo similar. Para Homero fungen como auxilio para recordar las grandes hazañas bélicas, mientras que para Hesíodo constituyen el medio para conocer las batallas y genealogías de dioses y héroes. Por lo tanto, queda manifiesto que sirenas y musas celebran los mismos acontecimientos, considerados dignos de recordarse y pertenecientes a un tiempo anterior al poeta. Ahora, las palabras pronunciadas por las diosas en los relatos épicos han sido hasta ahora el único medio para aproximarnos a la naturaleza y al contenido de sus cantos.
No obstante, los filólogos advierten acerca de la credibilidad que se debe otorgar a las sirenas, ya que estas, a diferencia de las musas, son conocidas desde la antigüedad por proferir discursos engañosos con el fin de destruir a los hombres que los oyen. Bajo esta creencia, tanto el contenido de sus voces como su conocimiento sobre el pasado deben considerarse carentes de veracidad. Este juicio se origina a partir del señalamiento que realiza Circe a Odiseo, y al mismo tiempo Homero nos advierte a nosotros que no debe escucharse a las sirenas sin tomar precauciones, o se ha de perecer como muchos otros navegantes antes que Odiseo. Por este motivo, los mitógrafos antiguos consideraron que el canto de las sirenas fungía como artilugio para atraer víctimas hacia su isla, y por ello no debe concederse verosimilitud a nada de lo que canta. No es de sorprender que abundantes estudiosos definan a estas diosas como un signo de lo trivial y de lo falso, mientras que a las musas se les considera el símbolo de un conocimiento veraz y confiable para los inexpertos hombres. El motivo de que sus cantos parezcan engañosos se localiza en el discurso que las diosas realizan en Odisea. En él afirman que quien se aproxima a su isla y escuche su canto partirá conociendo más cosas. Empieza el verso. Los estudiosos coinciden en que las sirenas dicen la verdad al afirmar que produce placer al oyente el sonido de sus voces, exámenos, pero también concuerdan en que es falso que tras oírlas el navegante podrá partir de allí, Neitai, según lo que anuncia Circe en la Odisea, así como abundantes autores posteriores, entre ellos Apolonio y Cofrón, quienes declaran que la muerte le espera a todo aquel que atiende estos cantos. Este engaño de las sirenas ha desacreditado a los ojos de los mitógrafos la última parte de sus promesas, a saber, el desarrollo del conocimiento para quien las oiga, Pleiona y Los. Esto significa que, a la vista de filólogos y mitógrafos modernos y antiguos, toda promesa de las sirenas constituye únicamente una artimaña para aproximar a los marineros a su isla y allí destruirlos. A pesar de esto, existen numerosos indicios que pueden poner en duda esta opinión. Voy a acelerar para no pasar más. Pietro Pucci propone lo siguiente, que las sirenas en realidad no le hacían daño a los hombres. ¿Por qué? Porque recuerda el episodio en el cual Circe le dice a Odiseo que no se acerque a las sirenas porque ellas pueden provocarle la muerte si no las escucha con cuidado. Sin embargo, cuando Odiseo llega a este lugar, no realiza una sola descripción sobre las sirenas, no dice cómo son, no dice nada sobre la isla, y tampoco menciona los huesos que hay en la isla, que Circe ya le había comentado que iba a encontrar. Por lo tanto, es probable que, según la opinión de Pucci, en realidad ellas cantaran algo, a él le gustara el canto y después pudiera irse. Claro, esto es muy interpretativo. Otro indicio es que numerosos dioses como semidioses como Polifemo y Circe, que se encontraron con Odiseo, no pudieron reconocerlo en cuanto lo vieron, y sin embargo las sirenas, en cuanto vieron su nave, lograron reconocerlo. Entonces esto indica que en realidad ellas saben quién es, lo conocen y conocen su historia porque comienzan a cantarla. Sean excesivos o no las interpretaciones de los filólogos a favor de las sirenas, lo cierto es que las diosas demuestran que tienen tanto la capacidad de engañar al prometerle a Odiseo que devolver luego de oír su canto, como la capacidad de proferir verdades al reconocer la nave del héroe y enunciar las gestas en las que se involucra. Por lo tanto, la omnisciencia que los estudiosos frecuentemente consideran falsa está verificada por ellas mismas en la obra de Homero y demuestra que su habilidad para el engaño no se opone a otras cualidades. Por otra parte, ya voy a acabar, las musas están asociadas con la verdad desde las éticas arcaicas. Como ya se había anunciado en la Ilíada, el poeta lamenta la incapacidad del hombre para distinguir los acontecimientos verdaderos, ya que solo son conocidos por las musas que todo lo comprenden. Y que dictan al poeta sus saberes. Sin embargo, no debe olvidarse que estas diosas, con sus propias palabras, niegan esta cualidad que desde la antigüedad se les atribuye. Basta recordar los versos descritos por Hesíodo, que ya habíamos puesto anteriormente. Sabemos decir muchas falsedades similares a verdades, pero sabemos cuando queremos cantar cosas verdaderas. En estas líneas, las musas contraponen sus dos cualidades, la capacidad de mentir y la de proferir verdades. El paralelismo sintáctico y semántico que existe entre las dos oraciones también puede encontrarse en el interior de cada una de ellas, son recitadas, y que normalmente en el ámbito de la filosofía se vincula con la verdad divina,
En esta frase señala la acción de mentir, mientras que pronunciar verdades está introducida por el verbo gerisastai, que significa frecuentemente cantar o murmurar, y cuya raíz se atestigua solo una vez en los poemas homéricos para designar la voz de las sirenas. El modo de proferir sus discursos permite que lo falso se asemeje a lo veraz, pero también que lo veraz parezca ficticio, de suerte que al espectador le resulta imposible distinguir un aspecto de otro. Las sirenas realizan algo similar, ya que emiten sus discursos mezclando indistintamente lo auténtico con lo engañoso, de suerte que quien se aproxima a ellas solo pueda creer o desconfiar de todo lo que ve. Como se puede observar, las sirenas y las musas de la época arcaica presentan numerosas similitudes formales entre sí. Incluso parece que los autores épicos, con su elección léxica, buscaban intencionalmente asemejar las habilidades de unas a las de las otras. Las implicaciones que esas semejanzas pueden tener en la poesía probablemente no se reflejan por completo en las epopeyas épicas, ya que las musas, como presumen Homero y Hesíodo, son las responsables de conferirle al poeta el conocimiento sobre todos los episodios que canta, y de ese modo fungen como las inspiradoras por excelencia. Sin embargo, como advierte Francisco Rodríguez Salados, las invocaciones a la musa solo son válidas en el mundo de la épica griega, por su naturaleza completamente oral, en un contexto donde la memoria representa un don divino. Cuando esas condiciones de oralidad desaparecen, como probablemente sucedió en la Heménica, el poder que confieren las musas al poeta ya es ineficaz. Es posible que, en un contexto donde las funciones de las musas no están definidas, puedan asimilarse no solo las características, sino también los atributos de las sirenas. De acuerdo con lo que se ha expuesto, no existen argumentos que puedan negar esta posibilidad. Muchas gracias. Enseguida escucharemos a Sandra Paola Montoya Velázquez, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Letras Clásicas de la Facultad de Letras de la UNAM. Nos compartirá la ponencia titulada La evolución de las brujas a vapores radiantes. Gracias. Como ya dijimos, mi ponencia se titula La evolución de las brujas en autores latinos. Películas, series, tipos de la bruja y que tanto han cambiado. Por motivos de extensión, pues no puedo hablarles como desde los griegos, pues me tarda aquí todo el día, pero les voy a hablar únicamente de los autores latinos. En el Satiricón de Petronio, durante la cena de filmación, suceden una serie de relatos anecdóticos entre los comensales, algunos llenos de erotismo, otros tantos de aventuras y algunos de otro fantástico. Sin duda, uno de los más increíbles es la historia de las brujas contadas por el mismo Filmación, relato que narra el rapto de un niño formado por estas, estereotipo que incluso hoy en día sigue vigente para nosotros, que las brujas roban niños. Es interesante encontrar desde el siglo I constancia de la creencia en estas identidades y el atractivo que pueden sugerir a pesar de la temporalidad y las condiciones tan distintas a nuestra época. Sin embargo, Petronio no es el único que ha hablado de ellas y es conveniente encontrar las diferencias o similitudes que diferentes autores encuentran hasta llegar al motivo. En esta ocasión y por motivos igual de lo despacio solo se tratarán algunos de los autores más próximos a Petronio, sin contar la influencia griega o más antigua. Petronio les llama Sterigae, Horacio no les da más nombres que Furiae y Apuleyo les dice, no les dice de alguna forma, solamente les da el adjetivo de saga equilibrio. Para poder entender el significado de la palabra estriga, hay que remitirse a los fastos de Ovidio, publicada en el año 12 después de Cristo, donde trata el calendario de las fiestas romanas del año, únicamente llega hasta junio, y aquí el poeta hace referencia a estos 9 versos. Les voy a leer un poco en latín para que más o menos vean qué palabras son a las que estoy refiriendo. Stilis histericus nomen sed nomini suyus causa cotorrendo estrella del norte soli. Lo que quiere decir, y aquellas tienen por nombre estrellas, pero la causa de su nombre es porque en la noche suelen rezar terriblemente. El autor menciona que la palabra viene del verbo estrideer, que significa hacer ruido, chillar, traznar, pero que generalmente es utilizado en cosas animales, nunca es utilizado en personas.
No obstante, su chillido es aterrador, pues no solo aparece ese verbo, sino que también aparece el adjetivo ofrenda, para intensificar el verbo y que parezca más espantoso, ya que este sonido tenía la facultad de espantar a los ciudadanos con tan solo escucharlos. Así, estos seres están más relacionados con animales que con el género humano, específicamente con las aves, como de nueva cuenta lo demuestra el autor al describirlas de la siguiente manera. Sunt aura volupes non qua tineia mensis, cultura saudavam, septenis lidet, traum, grande caput extantes oculi, posta apta patinis, carintis penis, unquibus amus ines, nocte volan proeusque, petum nutritis agentes, et vitian cunis corpora facta suis. Caper dictuntus lactentia, visce arrostis, el plenum poto sangue culturale. Bueno, todo esto significa. Hay ávidos pájaros, no los que quitaban viandas al paladar de Gineo, mas traen de allí su estirpe. Grande cabeza, ojos atentos, apto pico para las rapiñas, calicia en las plumas, se hallan garfio en las garras, vuelan de noche, buscan a niños que ocupan obreza y corrompen sus cuerpos captados de las cunas. Dicen que devoran vísceras lactantes con sus picos y tienen la garganta llena de la sangre de vida. Las características de las brujas se asemejan a las de un ave que juega con las garras al polluelo. De tal manera es seguro que estas criaturas ya eran parte del folclore en la época y tiempo. Después Petronio lo retoma e inserta en su relato particulares características que ya anteriormente Ovidio explicó en los Fastos. El árbiter elegante, así llamamos a Petronio, replica varias características, por ejemplo, el rapto que Ovidio menciona en el verso 136 del libro de los Fastos es la idea principal del relato de Trimalción. Cuando dejan un momento el cuerpo del niño muerto, es raptado y sentencian con esta frase: Esquilite quam fueron estrigae in Guadaguaran, et supposueran estimalticium babatonum. Lo que quiere decir, evidentemente las estrigas habían robado al niño y habían puesto en su lugar un muñeco de paja. En esta versión es posible observar la tradición que ya por sí misma conlleva esta imagen. Al utilizar el adverbo esquilite, que significa naturalmente, desde luego o evidentemente, afirma el hecho como un conocimiento que ya todas las personas de la Roma conocían. Por otro lado, Petronio da otras características que Ovidio no menciona. Por ejemplo, le adjudica a la bruja el hecho de que el Capadocio, al matar a una mujer que presuntamente es una bruja, tenga manchas moradas en todo el cuerpo a consecuencia del toque por la mano de la bruja. Dice: si es quírique, filum petigera y mala mano. Evidentemente, una mano maligna había caído sobre ella. Y una vez más utiliza el adverbio esquilite, como en la anterior sentencia citada, lo que quiere decir que se trataba de un relato popular que estaba presente en la Vox Populi. Probablemente la idea de la mano morada sea de algún traductor o alguna otra tradición. Y también se refiere a estas mujeres como capaces de trastornarlo todo. Quo vos oportes perdatis sum mulieres lustiae sum nocturnae et quod susum est deus sum pati. Lo que quiere decir, os lo aseguro, debéis creerme, hay mujeres con dotes extraordinarias, hay brujas nocturnas que trastornan todo lo habido y por haber. Aunque no las describe físicamente, se crea una imagen de una mujer capaz de cambiar el ambiente a su antojo, que ya no solo se reduce a robar niños, sino a hacer otras tantas acciones, más propias de hechicera. Misma idea que Horacio remarca en su sátira 8 del libro primero, donde se queja de las brujas, aunque no utiliza el mismo operativo que usan Ovidio y Petronio, sino que cuando se refiere a ellas es como mujeres o punias. Quienes ocupan la tierra de la que habla, por lo que se sabe, se trata de los jardines del Espinillo, lugar que solía ser utilizado como cementerio hasta la época de Augusto, cuando Augusto lo recuperó. Aquí el autor menciona unas mujeres, carnívus, huerzan a provenis humanos animos, lo que quiere decir las que trastornan exceso con exorcismos y con hechizos. Es decir, aquí se puede ver la idea
central del último verso citado del Petronio, mujeres capaces de trastornar. De hecho, utiliza el verbo workshop, los álbumes. Sin embargo, tiene un añadido. Esto lo logra mediante Carminus et Velenis, lo que contiene Vidario de Chitrea, rememorando incluso a Medea y a Cicen. Les había comentado que esto venía desde los griegos, en Euripides, Homero, y muchos otros autores. Incluso Horacio habla de un ritual de las hijas en los siguientes versos. Escate de terram invibus et curam divolere mordicus ad queperum imposam confusus tutini manis erliceren animas responsa lacunas. Lania et officies era caltera genia mani supplicita estaba servidibus utquae iam peritura modis eca tembucam alteras aeguam alteras Tisiphone. Lo que quiere decir, comenzaron a excavar la tierra con las uñas y a desgarrar a mordiscos una cordera negra. La sangre se derramaba en el hoyo para evocar desde aquí a los espíritus que habían de responder. Habían también dos figurillas, una de lana, otra de cera. La de lana, que era la más grande, castigaba a la más pequeña. La de cera estaba en actitud suplicante, como quien tiene que morir dentro de poco, a la manera de los esclavos. Una de ellas invoca a Hécate, la otra a la cual es Tisiphone. Otro fragmento de interrogación nos muestra cuáles eran las creencias sobre los rituales de las brujas. Es este que les acabo de leer. Es probable que Petronio ya supiera sobre la existencia de esta obra, así como de las referencias de Ovidio, pues ambos son anteriores a este. En este caso, Horacio es del año 75 a.C. Quien también habla sobre ellas es Apuleyo. Este es posterior a Petronio, del 125 después de Cristo. También hace referencia a unas mujeres que tienen mucha proximidad con las brujas en el Asno de Oro. Mientras refiere las anécdotas de Sócrates, este comenta sus desventuras, pues mediante hechizos cayó enamorado de una mujer llamada Meroe, descrita como Sara Tigüina. Ya les había dicho que no les hablaba, no les decía brujas, sino que solamente les daba estos arquetipos. Una mujer que también cambia su entorno a placer, pues la describe de la siguiente manera. Dice: potens caerum deponere, terram suspendere, fontes durere, montes diclorem, manes supprimare, deos imprimare, sive extinguere, saturn nixum illuminare. Capaz de hacer descender el cielo, mantener la tierra en suspenso, petrificar las fuentes, disolver los montes, sacar las arquías a los espíritus de los difuntos y meter en el interior de ella a los dioses, apagar la luz de las estrellas e iluminar el mismo Tártaro. De la misma manera, bajo la voz del personaje llamado Sócrates, nos habla de una mujer que además de cambiar su entorno, cambia a la gente, pues el personaje enumera sus actos. Convirtió en castor a uno de sus amantes, en Jano a un cantinero, en un tonel a un anciano y en un carnero a un abogado. Además, provocó que una de las mujeres de uno de sus amantes se le tapara el útero para que jamás pudiera tener a su bebé durante el embarazo. Entonces ya llevó a esta mujer como 8 años con el bebé. Incluso, como anteriormente mencioné, se asemejan con hechiceras como Medea y Cicen. De modo que en este pasaje Apuleyo sí menciona directamente a la hechicera. De hecho, le dice: Utila Medea unius dieculae acreone impetratis inducis totam eius domum filiamque cum ipso semen clanis coronalibus deus erat sicae devotionibus sepulcralibus in scroben procuratis. Lo que quiere decir, como le vamos a Medea, habiendo conseguido de Creón la tregua de apenas un solo día, consumió con las armas que hizo brotar de una corona el palacio del rey juntamente con el anciano monarca en persona y la hija de este. De igual manera, esta, tras entregarse a sus encantamientos sepulcrales en una cosa. Ya no nos encontramos solo con la mención de la persona, de la hechicera, sino que en pocas líneas cuenta la historia de esta famosa hechicera. Y siendo un trabajo más extenso, podemos encontrar
como les había comentado, los antecedentes de figuras como Eurípides, Homero, hasta la permanencia de este motivo folclórico en la novela como un motivo internacional. Es posible destacar en el Satiricón la acción del relato unas brujas que raptan a un niño por la noche. Al tener el antecedente de los autores latinos mencionados y además reconocer que la obra tiene una pesada carga estereotípica de muchos siglos, podemos concluir que son pocos los cambios que han tenido las características de estas criaturas en relación con otras temáticas, pues aunque no se mencionan todas con la misma palabra, es innegable reconocer que pertenecen a los mismos campos semánticos y están entrelazados entre sí, aunque claro, como toda leyenda, no tienen las mismas características en todos los autores que trabajan el tema. Asimismo, este relato, aunque está contado de forma narrativa como una anécdota vivencial, es más un reflejo de las costumbres de la sociedad y las leyendas, de las que sin duda la obra está impregnada. Sin embargo, está escrita de tal manera para tener cabida dentro del género de la novela, como lo demuestra el estilo mismo del Petronio. Incluso el tema es algo normal en el género, pues los temas de la novela suelen ser aventuras, la lejanía y lo misterioso o maravilloso. Este pequeño relato es parte del último punto. De forma que podemos concluir que existe un motivo estereotipado de lo que una bruja es. Se le dé el nombre que se le dé, tiene características que pertenecen al mismo campo semántico, aunque no a la misma persona, y también es visto como un objeto de mal augurio, según lo vemos en el matiz de los relatos de cada poeta trabajado anteriormente. Aunque el relato se encuentra propiamente dentro del género novelesco, es posible que lo encontremos como un relato aparte y que no tenga propiamente las mismas características de la novela. No obstante, sí tiene matices de esta. Este motivo folclórico ha permitido que hasta nuestros días se conserven figuras como estas, tanto en los libros como en el habla popular, y asimismo las características permanezcan, aunque estén ligeramente modificadas a nuestra época. Carolina García Silva, quien es estudiante de octavo semestre de la Literatura de Letras Clásicas, y nos compartirá el trabajo titulado Violencia, Genes y Fantasmas en la Literatura Latina. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecerles por estar aquí tan tarde y quedarse disponibles por la última. Y también pedirles perdón porque la presentación aquí está muy fea. Bueno, yo voy a hablar de fantasmas dentro de la literatura, no tanto como un fenómeno social o cultural. Y también intentaré no leer mucho, pero no prometo nada. Podría decirse que las historias de fantasmas son inherentes a cualquier cultura en cualquier época. La idea de la muerte, de lo desconocido, de lo que no pertenece enteramente al curso natural de los acontecimientos, siempre ha ejercido una fascinación en las personas y quizás se explica por qué las historias de fantasmas continúan siendo populares hoy en día, aunque también, para mencionarlo, suelen ser calificadas como cuentos de gente supersticiosa o cuentos de gente no educada. Sin embargo, resulta curioso que de alguna forma o de otra, las historias de estos fantasmagóricos permean tanto en la cultura que terminan por hacer su aparición en la faceta regional y educada es decir, la literatura. Ahora, si bien las historias de fantasmas no constituyen un género por sí mismas, sino hasta el siglo XVIII con el auge de la novela gótica o el siglo XIX con la novela inglesa, es cierto que desde hace muchísimos años antes estaban en ciertas narraciones de otro tipo. Por ejemplo, novelas, teatros o incluso obras teatrales o poesía. Tal es el caso de la literatura griega y latina, aunque donde se pueden encontrar diversos ejemplos de anécdotas fantasmales, aunque debemos admitir que hablar de fantasmas en literaturas antiguas es un poco arriesgado porque ellos no tenían la misma concepción moderna de fantasmas que nosotros podríamos tener ahorita. Así utilizan muchas palabras para un concepto. Por ejemplo, en la carta de Plinio, el libro séptimo utiliza 5 palabras para describir esta aparición de fantasmas, porque ellos no tenían como tal una. De igual manera, bajo una sola palabra se agrupan diversos tipos de manifestaciones que para nosotros serían distintas. Entonces,
quiero aclarar que para este trabajo solamente voy a utilizar como la definición de fantasma los seres, bueno, las imágenes no tangibles de seres que ya murieron que se presentan en videos. Y así como hay diversas manifestaciones fantasmales que se agrupan bajo un solo concepto, también existen muchísimos tipos de historias a las que se les puede tipificar, se les puede poner características para que existan diversos tipos. Está, por ejemplo, el de los fantasmas que se aparecen en tiempos de crisis o simplemente se le aparecen a individuos para advertirles sobre el futuro. Tal es el caso, por ejemplo, de que usa de Leila, si se acuerdan, y se le aparece cuando ella regresa a buscarla, se le aparece y dice: no, ya dame por perdida, vas a ir al asilo, vas a casarte con la niña, vas a tener hijos. Y la describen como más grande que una persona humana. Virgilio utiliza la palabra mayo y mago para describirla. Y también África, en la misma carta de Plinio, en esta primera historia, se le aparece a Curcio Rufo, más grande que una figura humana, y le dice que va a volver a Roma, va a tener todo el curso sonoro y va a regresar a África como gobernador. Entonces, esto es un tipo de historia. También existen las historias de las hadas embrujadas. Las historias de las hadas embrujadas, que David Felton, que es una clasicista estadounidense, le importa su tesis doctoral a justificar numerosas características. Normalmente en estas historias existe una casa que está atormentada por un fantasma, y él normalmente hace que los individuos que viven ahí se salgan por miedo a que el fantasma les haga algo. Entonces, hasta que alguien llega y descubre que el fantasma no quiere que descubran su cadáver y lo entierran de acuerdo a los ritos, y ya la casa se libera de sus fantasmas. Entonces tenemos aquí dos historias de los fantasmas que advierten, los fantasmas que están en la casa. Y también, bueno, yo encontré que existe otro tipo de historia, que es de los fantasmas que se aparecen en sueños a las personas. Los fantasmas que se aparecen en sueños a sus familiares y amigos después de haber sido asesinados. Felton lo revisa muy brevemente en su tesis, y yo creo que sí hay bastantes características que apoyan la idea que es un subtipo por sí mismo dentro de las historias de fantasmas antiguas. Entonces, lo que yo intentaré hacer en secuencia es enumerar las características que hay en 4 historias diversas y diferentes y probar que en efecto pertenecen a un solo. En la presentación de tener los pasajes para no explicar el no, pero ya lo compuestas. Las historias que yo voy a tratar aquí es una Cicerón del libro de Divinaciones, donde está hablando sobre si los sueños pueden ser prototipos o vienen de la divinidad, y habla sobre 2 viajantes que van a Italia. Uno de ellos se hospeda con un amigo suyo, el otro se hospeda en un hotel, en un hostal, y en la noche al que se quedó con su amigo le sueña con el otro que le dice que lo ayude porque el mesonero lo quiere matar. Y entonces se despierta, se está pesada, no es nada, se vuelve a dormir y le aparece a su amigo: ya mataron. Entonces, por favor, no permitas que se lleven mi cadáver fuera de la ciudad. Y entonces acá hay hora, mañana, por la puerta no sé qué, va a estar mi cadáver escondido en una carreta. Entonces, por favor, ya el amigo sigue las instrucciones y sí puede complementarlo. El otro pasaje es el de Siqueo, cuando se le aparece a Dido en sueños. Es en el libro primero de Eneida, que le dice: oye, tu hermano me mató, también te quiere hacer daño, huye, y de Tiro porque Pigmalión, que es el hermano, quiere el gobierno. Entre los últimos 2 son una historia de Apuleyo, que como decimos, Apuleyo es como una gran fuente para este tipo de anécdotas fantásticas. Uno es en el libro 8, cuando Carite, que no sé si recuerdan, es la joven que roban los ladrones que también se llevan a Lucio, regresa, ya se casa con su novio, pero hay otro hombrecillo que quiere a Carite, entonces planea
consigue que el hombre, el esposo de Carité, se muera, finge que un jabalí lo mató, cuando en realidad no mata el otro señor, y se quiere casar con la chica. Entonces el esposo se le aparece a Carité y le dice: si quieres casar, que adelante no te voy a decir nada, pero no te cases con él porque él fue quien me mató. Y el otro es el del molinero, que es uno de los episodios más representativos de las novelas. Es esta mujer que tiene un amante, el molinero lo descubre y la corre a ella, se acuesta con un muchacho, y luego la señora enojada contrata una bruja para que mate al molinero. Entonces el molinero se le aparece a su hija en sueños y le dice: tu madrastra me mató, la llamaste adúltera y conozco una bruja, entonces quiere que la castigue. Entonces hay 4 características en estas historias que se repiten fielmente en cada una de ellas. La primera es, por supuesto, que se aparecen en sueños. Y bueno, antes de que continúe con esto, creo que es importante recordar que la conexión entre fantasmas y sueños siempre ha estado, ha estado ligada desde muy antiguo, porque, ¿se acuerdan también? En la Ilíada, en el canto 23, el fantasma de Patroclo se le aparece a Aquiles para decirle: hoy ya necesito que me cierres porque no me dejan entrar al lado. Entonces, ya me le instrucciones como: ay, cuando tú te mueras, se nos encierran juntos. Y en realidad de todo el pasaje es bastante extraño, porque si no fuera por ciertas palabras, uno pensaría que a lo mejor está despierto Aquiles cuando ve a Patroclo, pero en realidad no. Bueno, igual que este pasaje de la Ilíada, hay uno muy parecido en la Eneida, no el Siqueo, sino el de Héctor cuando se aparece Eneas cuando están tomando Troya los aqueos. Igual, ¿por qué no hacen una pausa de un minuto? Suele ser un adjetivo para indicar que si aquí está dormido, está soñando. Y además Patroclo dice que parece así encima sobre su cabeza, que es también algo que suelen hacer mucho, que el sueño y ya. Bueno, eso era para que vean. Después al final también dice que Aquiles se levanta, o sea que si estaba dormido, y ya dice: ya tengo que ver a Patroclo, me hizo esto, y empiezan los juegos con él. Después, pues, la parte de Héctor se le aparece a Eneas para decirle: están tomando Troya, por favor vete, toma los penates y sal. También aquí hay una interacción entre el elemento vivo y el elemento muerto, porque Eneas está conflicto, ¿cómo estás? Todo, bla bla. Y Héctor toma los penates y se los entrega. Entonces es un poco extraño porque está soñando con eso, como que está entrando, pero entonces no voy a analizar esto. Ahora bien, este pasaje de Vitilio nos da la pauta para continuar, porque hay una frase muy importante que aparece ahí, y es precisamente Insomnis, que está en negritas ahí. O sea, ahí sí está indicando que está soñando. Y digamos al de Cicerón, también a la mitad podemos ver que dice Insomnis. Ahora, Cicerón utiliza palabras diferentes palabras para referir a esta condición del sueño que tiene el nombrecillo de la anécdota. La primera utiliza somnium, que no es lo mismo que somnus. Si recuerdan, somnium equivale más o menos al inglés dream, que es la imagen, el sueño como imagen mental que tenemos cuando dormimos, y somnus es el que equivale a sleep. Sí, que es realmente la acción de estar dormido. Luego, Cicerón utiliza ahora lo que es la somnio y después dormir. Lo que está haciendo, si bien puede ser una especie de variación para no cansar al lector, también creo que deja ver un poco lo que él está pensando acerca de este relato, que es, primero dice, bueno, sí es una anécdota, pero es algo que a lo mejor él vio, se lo inventó. Después ya, de la historia, se aleja más bien del carácter. Bueno, no vamos a pensar en Cicerón porque eso realmente no me deja la policía. Pasaje es el de Dido y Siqueo. También Siqueo se le aparece en sueños, en Tommy, a Dido, y es cuando se le presenta, mientras ella está dormida, y después igual ella despierta y se pone a matar. Y
ahora los de Apollo son interesantes porque Apollo no utiliza la frase de insomnio, sino que utiliza la palabra quiete, que de todos modos significa reposo, sueño, acción de dormir. Y lo utiliza en las dos, quiete. Bueno, eso podría ser porque ya para época de Apollo a lo mejor ya la parte de insomnis ya no tiene la misma significación, o porque la palabra quiete era mucho más usada que somnio. Pero es interesante ver cómo va cambiando la tradición, y a pesar de que están hablando de los mismos fantasmas, los mismos sueños, ya la manera de escribirlos es distinta. Ahora, la segunda característica, una vez que vimos lo de los sueños, es que los cuatro tuvieron una muerte violenta, pero a los cuatro los asesinaron. El primero, pues es muy obvio, el amigo se le aparece y dice que lo quiere matar. Y sí, finalmente que lo mata el misionero. En la segunda historia, también, Siqueo es asesinado por Pigmalión, y Pigmalión se lo oculta a Liro, por eso ya no sabía qué había pasado con su esposa. En la tercera, es la de Carite, ya lo había mencionado antes, cuando no vamos a poder ver esas cosas. El pretendiente de la muchacha mata al esposo para poder casarse con él. Y en la cuarta también la mujer mata al molinero para quedarse con su dinero porque lo había refugiado. Entonces, lo interesante realmente no es solo que los haya matado, porque también a Héctor y aquí a Patroclo los matan, pero no está dentro de esta justificación, porque el asesinato es lo que propicia que aparezcan en sueños, porque necesitan advertirles a sus seres, a sus familiares, a sus amigos, que o bien están en peligro por las mismas razones por las que ellos los mataron, o porque quieren vengarse de los que les hicieron daño. Que eso es, podemos pasar a la tercera característica, porque se le aparecen a familiares y amigos. Es exactamente lo mismo. Cicerón se le aparece a su amigo porque puede confiar en él, y al revelarle la manera de muerte se asegura de dos cosas. Primera, que pueda vengarse del mesonero, porque lo van a descubrir enfrente de todos, los van a castigar por la muerte, y además él va a poder tener un encierro adecuado, que es algo muy importante, eso no lo mencioné. Para muchos de los fantasmas de la antigüedad aparecen precisamente porque no tuvieron ritos, no fueron enterrados bajo los ritos adecuados. Entonces, aunque los echen uno y les echen tierra, eso no pueden, o sea, no pueden pasar al Hades porque tienen que seguir ciertas reglas. Luego, Siqueo y Melipómeno, el esposo de Carite, se aparecen a sus esposas porque las dos se ven amenazadas por el mismo persona que les mató. El señor se quiere casar con Carite, Pigmalión quiere el reino de Dios y también seguramente planea matarle. Entonces tienen que advertirle. Ellos no buscan venganza, no les dicen, no, yo quiero que les hagas algo. Lo que quieren simplemente es que ellas estén, ¿cómo se llama? A salvo. Y bueno, ya después se decidieron los oros para que Carite sí creo que le saca los ojos, ¿no? Al otro señor, y luego se suicida. Y después el molinero también es exactamente lo mismo. No quiere que la herencia pase a manos de la esposa, sino que se asegura de que su hija sepa lo que pasó, castiguen a la mujer y ella pueda reclamar lo que el molinero deja. Pues, después Lucio dice que se reparte todo entre varias personas y el bajo va con un ortegano y él sigue la historia. Finalmente, la cuarta característica es que los cuatro fantasmas revelan quién es su asesino. Por ejemplo, en el caso de Héctor y Patroclo no se necesita, porque todos saben que Patroclo lo mató a Héctor. Y a Héctor lo mató a Firce, por una cosa de secuencia. Entonces, lo mismo, Siqueo le dice tu hermano lo mató a Héctor. Pero sí, o sea, Siqueo menciona quién fue el que lo mató. De igual manera que Cicerón, desde que está soñando, el hombre le está diciendo que el misionero pretende matarlo. Después Cari, lo mismo con Cari, que el hombre le dice, ¿quieres casar con alguien? Porque sea, pero no con ese porque pretende matarlo. Y finalmente el molinero también le dice en algún momento que fue la esposa quien lo asesinó, que lo mandó a asesinar, porque ya no lo asesinaron personalmente. Entonces, ya, una vez que vimos rápidamente esto, creo que se puede concluir
que, o sea, las características no son simplemente que aparezcan, o sea, que aparezcan en historias aisladas o que aparezcan una o dos, sino son características que se repiten fielmente en cada uno de los relatos, lo que permite postular que sí se trata de un subtipo dentro de las historias fantasmales de la antigüedad, junto con los de la casa embrujada y los de las fantasmas que advierten sobre el futuro. O para completar esa idea, yo traería un pequeño análisis de una escena de Plautos que David Felton también analiza en su tesis, donde el esclavo de la obra cuenta una historia de fantasmas para decirle al amo que no puede entrar a la casa porque está embrujada. Pero en realidad lo que está haciendo es estar interpolando dos tipos de tradiciones dentro de las historias, de la casa embrujada, precisamente la que se presenta aquí, porque mezcla diversos elementos que no son compatibles entre sí. Entonces, también con la historia de Plauto se puede ver que esto era ya una tradición que venía desde hacía mucho tiempo, estaba muy arraigada en el folclore romano. Entonces, precisamente, los que acudían a las obras de teatro pueden darse cuenta de lo que estaba haciendo el esclavo. Bueno, eso fue mi participación. Muchas gracias, Carolina. Le damos un breve espacio para que